En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. Durante la Navidad aumentan significativamente los contagios de enfermedades respiratorias, las reuniones familiares, los espacios cerrados, los abrazos, los viajes y la exposición a cambios bruscos de temperatura facilitan la propagación de virus como influenza, COVID-19, micoplasma y el virus respiratorio sincitial, o RSV por sus siglas en inglés. Los adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones crónicas son quienes más complicaciones pueden sufrir durante esta época si no se toman las medidas adecuadas. Conversamos con el Dr. Carlos González, emergenciólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de San Lucas al Día con Alexandra Malagón. En esta ocasión les acompaña Orlando Rivera Martínez y conmigo desde el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce se encuentra el doctor Carlos González, emergenciólogo de nuestro centro médico. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Doctor, contagios de enfermedades respiratorias en Navidad, en Arroyo Habichuela, ¿qué significa eso? Bueno, eso, ¿verdad? Siempre tenemos las situaciones de que tenemos más fiestas, tenemos más reuniones, más viajes y menos descanso porque queremos estar en todas, ¿verdad? Y eso es, yo creo que la combinación perfecta para nosotros tener pues, un aumento en las enfermedades respiratorias en general, ¿verdad? En todo el país de nosotros. Más porque pues somos bien sociables, nosotros somos gente que nos tratamos de mantener siempre en contacto y pues siempre queremos estar en la fiesta y eso es algo que es entendible, ¿verdad? Yo creo que es la combinación perfecta entre ser considerado pero tampoco excedernos en esas limitaciones que nos damos para poder tener una confraternización que nos da la oportunidad a reducir esos riesgos. Hay una probabilidad mayor de que lleguemos a esta actividad, a este party, hayan 10 personas, haya alguien que tenga algo que pueda contagiar a los demás, pero el que haya descansado menos sea el que se contagie. Eso no. siempre existe, ¿verdad? Yo creo que el punto de no tener descanso es más que simplemente las defensas empiezan a bajar. Nuestro sistema inmune empieza a responder menos si tenemos menos descanso. Eso es más o menos el argumento que quiero llevar. Pero aparte de eso, yo creo que es más la higiene que nosotros llevamos durante ese proceso de fiesta. Si estamos en áreas con ventilación, eso es una de las cosas que nos va a ayudar a que esos riesgos sean mucho menores. Así que esa persona que descansó, obviamente va a estar en un poquito mejor capacidad de poder bregar con este tipo de situación. Eso no significa que no le abate la enfermedad como quiera. ¿Por qué aumentan los casos de condiciones respiratorias más allá de esta situación? ¿Hay alguna relación con el medio ambiente, con los cambios de temperatura? ¿Verdad? Clásicamente, allá afuera en los Estados Unidos es un poquito más frío y más por conglomeración, porque tratamos de quedarnos dentro de la área más calientitas, con más familia o más gente, pues siempre tienden a subir. Aquí en Puerto Rico, eso tiende a ser bastante estable, con ciertos picos en ciertas temporadas, más por cuánto contacto tenemos y pues en las fiestas tenemos mucho más contacto. Yo creo que la conglomeración es lo más que nos da a nosotros ese aumento en contagio. ¿Qué virus o condiciones podrían ser las más comunes o lo más que ven en una sala de emergencia como aquí en el centro médico? Claro. De las enfermedades más comunes, el catarro común, a veces el COVID se puede parecer al catarro común porque a no todo el mundo le va a dar como estaba dando, por ejemplo, en el 2020, que era una enfermedad mucho más intensa, mucho más fuerte. El sistema respiratorio e inmune se atacaban mucho más intenso. Ahora mismo, dependiendo de qué tipo de variación tú tienes del COVID, vas a tener una respuesta distinta y mayormente están viéndose, por lo menos en la sala de emergencia de nosotros, se están viendo enfermedades que no son tan severas en COVID. Influenza siempre tiende a ser esta enfermedad que, como le dicen, la rompehuesos. Es una enfermedad que es un poquito más notable, el paciente se siente mucho más malo, es el que me va a decir, ay, me siento bien tumbado, tengo mucho cansancio. Hoy día hay un nombre científico o está comprobado a lo que antes le decíamos, me dio una rompehuesos, las personas la pasaban sudando frío en la casa. Pues eso clásicamente es ¿verdad? Por lo menos influenza tiende a ser una de los virus que causa este tipo de síntomas bien, bien marcados. Pero con vacunación tiende a ser uno de los efectos que reducen un poco. Por eso es que si tenemos una preexposición, que no todas las vacunas van a funcionar de la misma manera, pero si tenemos una preexposición con esa vacuna, quizás la respuesta inmune de nosotros sea un poco más efectiva
y ya por haber tenido exposición a ese antivirus, ¿verdad? O esa vacuna, pues nosotros tenemos esa efectividad un poquito más chévere, vamos a decir, y vamos a tener un poquito menos síntomas, menos, ¿verdad? Cansancio, o la respuesta inmune no sea tan fuerte, así que tenga un poco de menos días de enfermedad y ese tipo de cosas. Llego a la sala de emergencia con estos síntomas. No necesariamente al llegar a la sala de emergencia todo es una emergencia. ¿Cuál es la diferencia y si es el concepto correcto entre una emergencia y una urgencia? Por lo menos aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas, en nuestra sala de emergencia tenemos distintos servicios. Vemos que unas personas van al área de lo que le conocemos como el Fast Track, otros van al área de intermedio. Cuando llegan ahí con estos síntomas, ustedes verifican los laboratorios, verifican todas las pruebas, ese discernimiento hacia dónde se dirige y qué tratamiento, ¿cómo es ese proceso aquí? Fíjate, aquí lo importante para nosotros siempre es qué capacidades tú tienes para poder manejar tu enfermedad en el hospital, fuera del hospital, ¿verdad? En tu casa o en donde tú estés viviendo. Y dentro de esas, ¿verdad? Si estamos hablando de personas mayores, cuán funcional tú eres, si tienes un sistema de soporte alrededor tuyo, si tienes alguno de los recursos que puedas tener para poder mejorar tu situación y poder manejar la enfermedad en tu casa. Que la decisión se basa también en esa entrevista a este paciente o a sus acompañantes. Ciertamente, ¿verdad? Si el paciente está viviendo en un home, por ejemplo, hay veces que el personal que está ahí, pues quizás no puede cuidar de ese paciente, aunque sí esté en un lugar seguro, esté en un espacio en donde se le toma atención, pero quizás sea un poco más intenso ese cuidado y necesita entonces estar en un lugar distinto, por ejemplo, el hospital. Otra de las cosas que puede pasar es que una persona joven tenga una gravedad de enfermedad tan alta que no debería estar fuera del hospital. Y ahí es donde nosotros tenemos ciertas herramientas, ¿verdad? Tú hablaste de laboratorio, que algunos de ellos nos pueden dar una idea de qué es lo que está pasando, pero muchas veces son imágenes. Imágenes como placas de pecho. Nosotros por lo menos estamos bien a la vanguardia en la sala de emergencia y tenemos la utilización del ultrasonido en el punto de contacto del paciente, en la cama del paciente. Eso le decimos en inglés Point of Care Ultrasound. Y nosotros tenemos la capacidad de hacer, por lo menos específicamente en las enfermedades respiratorias, tener una evaluación de los pulmones mucho más sensible que si fuera solamente con escucharlos con el estetoscopio y hacerle una placa. Tenemos mucha más sensibilidad para identificar cambios como, ¿verdad? Infiltrados o cosas que nos digan cómo el pulmón está, líquido fuera del pulmón, cosas que reduzcan la capacidad de respirar, que siempre, ¿verdad? Enfermedades respiratorias pueden siempre subir de nivel y nosotros necesitar tener que tener intervenciones de emergencia que ameriten tratar de salvarle la vida al paciente por el problema. Desde casa y ante la toma de decisión de ir a una sala de emergencia como la de nosotros, ¿cómo las personas pueden distinguir si de alguna manera, ustedes son los especialistas quienes han estudiado, pero cómo pueden distinguir o si hay alguna recomendación para un simple resfriado versus algo más serio como una influenza o un Sí. COVID? Fíjate, las enfermedades respiratorias tienden a tener lo que nosotros, mucho solapamiento, ¿verdad? Mucho overlap. Y siempre va a ser un poco de congestión, quizás dolor de garganta, problemas respirando, tos intermitente, quizás un poco más persistente en algunos momentos, pero ninguna de esas cosas va a intervenir tanto en tu capacidad de poder vivir, ¿verdad? Vivir queriéndose decir, quizás me siento enfermo, puedo estar en casa descansando, pero si ya hasta en tu casa descansando no te sientes que estás mejorando y es desmejoría, El momento ahí es de, donde yo consideraría volver, ¿verdad? O, ¿verdad? Que tu falta de aire sea tan severa, que tengas cambios en tu estado mental, que ya que te vean que no estás actuando igual, este, ¿verdad? Que la fiebre que tienes es persistente, a pesar de que ya tomaste medicamentos para tratar de abatir la fiebre. Y, ¿verdad? O problemas respiratorios, dolor de pecho, falta de aire, ¿verdad? Estos algo virus, más allá. exacto, y estos virus pueden, ¿verdad? Cuando actúan en el cuerpo completo. O sea que una enfermedad respiratoria se puede convertir en una gastroenteritis y va a estar, pues, probablemente teniendo náuseas, vómitos también o alguna diarrea. Así que no siempre se van a presentar igual, pero esas cosas que tú digas, ya esto no es algo que yo siento que puedo manejar en mi casa, que eso es bien, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Claro. Nosotros estamos aquí para poder ayudarte en ese proceso de evaluarte, ver si hay algo que amerita tener que quedarnos en el Cada hospital. persona conoce su cuerpo y hasta dónde Exacto. tolera Ciertamente. todo este tema. Me siento con estos síntomas, decido no ir a la sala de emergencia, eh, paso el rompehueso, como uno dice, en la casa, ¿debo ir al trabajo? No debería estar yendo al trabajo y eso es una de las cosas que, ¿verdad?
también depende de cuál es el ámbito de trabajo que tú tengas. Porque si tú estás en un ámbito de trabajo en donde no tienes mucha exposición a personas y estás manejando equipos y ese equipo no conlleva ningún tipo de interacción de otra persona, pues probablemente no sea un problema. Pero si tú estás teniendo interacción con personas o estás trabajando en un ambiente que es de preparación de comida, ese tipo de cosas, Claro. obviamente va a tener mucha exposición, mucha más exposición y va a querer no tener esa capacidad de poder contagiar a los demás. ¿Qué síntomas podrían llevar de inmediato a una persona adulta o a un adulto tomar la decisión de llevar a un menor a una sala de emergencia? Un menor específicamente siempre va a ser que no esté orinando, ¿verdad? Que ya está tan deshidratada la persona que no puede ni producir orina. Eh, Eso yo creo que es de las señales más grandes, náuseas y vómitos persistentes, porque si no está pudiendo tener una ingesta, no va a poder mejorar Claro. su capacidad de poder abatir la enfermedad. Y la otra cosa bien importante es que siempre estén pendientes a cómo va mejorando, desmejorando. Observarlo en casa yo creo que es de las cosas más importantes, porque a veces pasa que me sentí bien mal esta noche y ya entonces al otro día me siento mucho mejor. Y con nosotros poder identificar cómo él se está sintiendo, tu nene, ¿verdad? O tu hijo o tu Claro. hija, se está sintiendo, quizás darle un tiempo de observación y ver si, mira, esto no mejoró para nada. Yo pienso que deberíamos ir al hospital, pues arrancar para el hospital. Pero al cambio en estado mental, problemas orinando, que no esté orinando ya porque esté tan deshidratado, o náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolor de cabeza que es persistente, esas cosas sí son cosas que nosotros siempre estaríamos pendientes para considerar venir. Y eso como hablamos, ¿verdad? Todo es bien subjetivo. Hay algunos papás que se sienten bien cómodos bregando con ciertas cosas en casa y hay otros que no. Y, ¿verdad? Están en todo su derecho de tener una atención médica. Así que nosotros siempre estamos disponibles para poder atenderlo. No sé si el concepto es error que cometen las personas, pero si podríamos, ¿verdad?, llevarlo por esa línea, las acciones de las personas que las llevan a que terminen con el resfriado, o si tienen alguna sospecha, no me siento bien, no debo ir a esa fiesta, o de momento dicen, mira, vamos a hacer el party hoy, pero fulano está con catarro, esas tomas de decisiones que terminan afectando. ¿Cuál es, verdad, ese consejo como especialista? Yo creo que lo mejor es, si vas a tener un tipo de encuentro, al aire libre, ¿verdad? Al aire libre, mientras más fluye el aire, menos enfermedades tenemos porque, pues, vamos a decir, dilución de todo eso, ¿verdad? Tenemos mucho más aire fluyendo, así que no hay exposición tan marcada como si tenemos un área confinada o cerrada. So, si vas a tener una fiesta, no la tengas dentro de tu casa. Si tienes un patiecito, tenla en el patiecito porque va a ser menos riesgo de exposición en cuestiones de enfermedad. Personas mayores que estén en áreas que no sean, ¿verdad? No es que estén completamente aparte en la fiesta, pero que quizás no sean tan recurridas para que ellos no estén expuestos a tanta gente. Y si vas a saludarlos, pues tener la consideración de que si es una persona que está a riesgo, tiene enfermedades crónicas, tiene alguna inmunosupresión, ¿verdad? Algún historial que esté tomando medicamentos que le bajen las defensas, pues eso son gente que Ese vamos a debería considerar. ser el ABC de nuestras fiestas. Sí, y ¿verdad? Toma la decisión de voy o no voy. ¿Verdad? Es difícil. Ciertamente, y usar barreras. Yo creo que eso es de las cosas más efectivas, usar una mascarilla, que nosotros claramente lo vimos en la pandemia, que mantener una mascarilla, eso es algo que reduce la exposición. Pero si hay una persona que está a riesgo, esa persona puede usar la mascarilla para protegerse ellos. Y quizás no todo el mundo tiene que usarla, pero esa persona que está considerando que puede estar a riesgo de enfermarse y no quiere por alguna condición médica, pues yo creo que esa es de la mejor manera que lo puede hacer. Que decir que, mira, todavía utilizando mascarilla no está correcto. Exacto, ¿verdad? Eso en otros países, por ejemplo, en el área de Asia, es bien común que tú veas gente con mascarilla y simplemente lo están haciendo porque están preveniendo exposición a otras enfermedades. Y yo creo que culturalmente es un poquito más aceptable o aceptado, ¿verdad? El que uno esté queriendo usar mascarilla no es simplemente un rechazo, sino es una consideración hacia los demás y hacia uno. Así que en realidad es algo que está tomando como para ayudar a los demás. ¿Quiénes son más vulnerables? Los menores, los adultos, nuestros viejitos, a estas enfermedades respiratorias dentro de estos entornos, ¿verdad?, festivos. Siempre va a ser los niños menores, la gente que no tiene vacunación, siempre están un poco más a riesgo porque pues, no estamos tan preparados el sistema inmune para poder atacar ese tipo de enfermedad. Y la gente mayor tiende a ser personal o personas, ¿verdad? De mayor de 50 años en adelante, siempre va a estar un poco más a riesgo a que esas enfermedades respiratorias que normalmente son de tracto respiratorio superior, que simplemente como un dolor de garganta, moquitos, vamos a decir,
puede convertirse entonces en una pulmonía, un tracto inferior que sería un poquito más serio y siempre se toma en consideración ese tipo de evaluación en la sala de emergencia. ¿Cómo puedo proteger a estas personas, verdad, con condiciones clínicas durante estas fiestas navideñas, a nuestros seres queridos, a nuestros viejos, que ya sabemos que son diabéticos, son hipertensos, son pacientes cardíacos o sobrevivientes de un stroke? ¿Cómo los puedo proteger? Porque no a ellos necesariamente los expongamos, pero pueden ser más propensos a que esos catarros se les complique más. Ciertamente, ¿verdad? Tener enfermedades crónicas como las que bien mencionaste son siempre un riesgo mucho más alto para ellos tener una enfermedad respiratoria, más porque ya el cuerpo no tiene todas las capacidades para poder mitigar ese problema, ¿verdad? Si tú eres joven, tienes todas las capacidades, nosotros tenemos mucho más espacio para poder responder, pero ya cuando una persona mayor que tiene riesgos, pues se le va a hacer bien difícil el cuerpo responder y poder, ¿verdad?, manejar la situación de esa enfermedad. Y ahora, con eso, habiéndolo dicho, yo creo que lo más importante es, si vas a estar expuesto en áreas que no sean tan concurridas como hablamos, si es algo que de verdad le preocupa, el uso de mascarilla para ellos siempre va a ser algo que, ¿verdad? Una barrera respiratoria va a ser súper buena, aire libre. Y la higiene. Yo creo que otra de las cosas que no nos damos cuenta es que las enfermedades respiratorias también puede ser por contacto. Así Cuando te que dice higiene, en arriba lavarte las manos. Es simple como limpiarte las manos. la comida, antes de Ciertamente. saludar, Antes o de después salir, ya te saludaste a todo el mundo y por ahí seguiste, Ciertamente. abriste la cerveza, te diste la cerveza con la misma mano. Exacto. So, en ese momento quizás entras, saludas a todo el mundo y si vas a estar haciendo algo que, ¿verdad? Famosa picadera. Pues, si vas a la picadera, lávate las manos porque eso va a ser algo que reduce el riesgo a pasar tú y a que tú te pases lo que te pasa. Sí, pero seguimos pasando por ahí en el sandwichito mezcla, el que está pasando la bandeja, sigue pasando también el Así mismo es, así mismo es. ¿Qué tan grave o complicado podría convertirse el automedicarse con antibióticos en la casa? Sabemos que de momento está el catarro y sale la mamá o la abuela, no, que yo tengo aquí unos antibióticos que me dieron hace un año, Sí, se los dan al sobrino, al hijo, exacto. se Al los toman vecino, a una quien vez sea. ya que no tenía nada que ver, que no sabemos si son contraproductivos contra esas personas. 100%. Yo creo que si vamos a tomar una decisión de usar antibióticos, debería ser siempre con un médico o que te conoce o que está contigo durante el proceso de tu cuidado, ¿verdad? Que no sea... No para todos necesitamos antibióticos. Ciertamente, ¿verdad? Y incluso las enfermedades respiratorias, la mayoría son virales. Sí, y más con el nivel de higiene y de vacunación que tenemos, lo más común es viral, ¿verdad? Lo importante aquí es que si vamos a tomar en consideración usar antibióticos, nosotros tenemos unos criterios específicos que se usan para poder guiar ese tipo de decisiones. Y cuando nosotros, ¿verdad?, te evaluamos en la sala de emergencia, eso es algo que siempre tomamos en consideración. Primero tenemos que saber qué alergias tú tienes. A veces esos medicamentos, si nunca has sido expuesto y tienes una reacción alérgica, el mejor lugar para poder estar es en una sala de emergencia. Tenemos todas las capacidades. Hay la posibilidad de que un medicamento de eso pueda acabar con la vida de alguien. ¿O no es tan complicado? Siempre hay una posibilidad, ¿verdad? Y eso yo creo que es lo importante de estar bajo la supervisión de un profesional de la salud o un médico que te cuida. Y lo otro es siempre el usar un antibiótico no va a curar la enfermedad viral porque no ataca a los virus. Y lo otro bien importante es si tú estás usando un antibiótico en la situación incorrecta o con el curso del tiempo incorrecto, la dosis incorrecta, puedes causar un montón de resistencia y ya esos medicamentos que estábamos usando para tratar una enfermedad quizás no sean efectivos en el futuro porque estamos causando resistencia, ¿sabes? Tú le das a Que tu podría ser lo bacteria. que te sacara de alguna condición en el futuro, pero ya no. Ciertamente, te damos un antibiótico que está atacando nada porque no está teniendo una enfermedad bacteriana para tratar. Y todas las bacterias de tu cuerpo, que ¿verdad? Todos tenemos bacterias en el cuerpo, cuando estamos usando los antibióticos, estamos causando que ellos se expongan y que tengan capacidad para poder combatir eso mejor, ¿verdad? Si ya yo conozco a mi enemigo, pues lo voy a poder combatir mejor. Y para las bacterias, pues los antibióticos son ese enemigo. Y se van entrenando, vamos a decir, para desarrollar esa resistencia. Así que mayormente si vas a tener esa interacción, ¿verdad? Más o menos en resumen, si vas a tener esa interacción con alguien para considerar antibióticos, siempre que sea con una supervisión de un médico. Ni los antibióticos y tampoco el Panadol. El Panadol se puede usar, ¿verdad? El Panadol se puede usar normalmente para tratar síntomas como dolor de cabeza, fiebre. Esas son las dos cosas más comunes para que lo usamos. Y es bien efectivo.
no necesariamente tiene que ser tratamiento para todo, ¿verdad? Si tú, hay gente que va a tener un poquito mejor efecto con el medicamento y quizás no necesite ni tanta dosis como otra gente. Eso no significa que el Panadol va a resolverlo todo, ¿verdad? Lo que va a hacer es que tú te sientas un poquito mejor manejando los síntomas en casa, que también a veces lo usamos nosotros en la sala de emergencia, ¿verdad? Porque sigue siendo un medicamento que podemos considerar. Pero en exceso también es malo, como todo, ¿verdad? En la vida, todos los excesos son malos, así que también tomar de más el medicamento puede ser que te haga daño. Así que por eso siempre, pues, conversarlo con De él. momento estamos en la fiesta, está todo el mundo bien, pero de momento alguien se nos complica y lo que vemos es que esa persona está con un jaleo, con algo, un asunto respiratorio. ¿Cómo lo podemos manejar? Yo creo que darle su espacio, en vez de ir todos a verlo, es lo primero. Si hay alguien que tiene capacidad de poder ayudar, siempre tratar de que tenga esa intervención, pero lo importante es tener un contacto con el 911 para que tenga una evaluación médica adecuada. Si es necesario tener que ir a sala de emergencia, ya estás activando el sistema de emergencias para que puedas hacer ese proceso de una manera segura, ¿verdad? Porque a veces si alguien está descompensándose o se siente mal, se siente que no tiene mucho aire, el ir en el carro pues no tienen la disponibilidad de cuidado médico, ¿verdad? Por eso es que están esos técnicos de emergencia que nos ayudan en ese proceso de transporte. Esa es una, ¿verdad? Segundo, si el paciente ya padece de alguna condición como lo que es el asma o el COPD, pues entonces tenemos la disponibilidad de algunos medicamentos que ellos también pueden tener de rescate. Si ellos tienen esos medicamentos disponibles, pues los usan y ven cómo se sienten. Eso, si la persona está tan falta de aire, eso es una emergencia siempre, ¿verdad? Y es algo que deberíamos considerar siempre tener una evaluación médica. Así que en esos momentos, ¿tienes algo que tú usas para este tipo de situación? Sí, úsalo. Pero, ¿verdad? Si tú piensas que todavía no me siento muy bien y no me he recuperado, simplemente va a tomar la consideración de ir a la sala de emergencia. Condiciones crónicas y de momento el 1 de diciembre los medicamentos tomaron vacaciones hasta las 11. Eso siempre va a descompensar tu enfermedad, ¿verdad? Y más si es algo que ya tú estás tratando. Una de las cosas que pasan mucho es que, ¿verdad? Pacientes que tienen enfermedades crónicas ya empiezan a usar otras, dejan de usar los medicamentos, sea por muchas varias, ¿verdad? Posibilidades, que es que no tuve acceso, quizás a veces pasa que los médicos están de vacaciones, ¿verdad? No pude ver a mi cardiólogo, ver a mi internista, ver a mi médico primario, que es el que normalmente... Eso le suma un poquito de alcohol, de más comida y todo eso, hay complicación segura. 100%, ¿verdad? Y más dependiendo de cuán capaz es tu cuerpo de manejar esas cosas. Si te están diciendo, mantén una dieta, no tomes tanta agua, reduce la sal y haces todos esos desórdenes, pues vas a terminar con una exacerbación de tu problema, ¿verdad? Circulatorio, y eso incluye también ahí la parte respiratoria. Conversamos con el doctor Carlos González, emergenciólogo del Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctor, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué consejo puede ofrecer para disfrutar esta Navidad sin dejar a un lado o tener la preocupación de que cohibirme de hacer esto todo en balance? ¿Qué recomendaciones ante la cámara puede hacer? Importante aceptar cuándo no deberías ir a la fiesta, ¿verdad? Si estás enfermo, vas a estar contagiando, así que toma en consideración, si no me siento bien, es tratar de ser considerado con los demás y mantener ese balance de cuándo voy a ir y cuándo no voy a ir. Segundo, los antibióticos, algo bien importante, no estar usándolos porque no vas a resolver el problema de tus síntomas, a menos que tengas entonces una evaluación que diga que eso es lo correcto considerarlo. Y lo tercero, yo creo que es siempre mantenerte con tu higiene y con espacios abiertos que te dejen disfrutar como quiera de la fiesta y que no haya tanta capacidad de que tú te contagies con los demás. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Una conversación sumamente educativa para las personas durante estas festividades navideñas. Agradezco su tiempo. Ya ustedes saben, en el Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce estamos disponibles 24/7 con nuestra sala de emergencia para recibir a todas las personas de nuestra comunidad alrededor de todo Puerto Rico. Sala de emergencia pediátrica, sala de emergencia para adultos y sobre todo una sala de emergencia con emergenciólogos preparados y listos para atender cada una de sus situaciones. Para más información puede comunicarse al 787-844-2080. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Nos vemos en la próxima.
San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.